Perspectivas de futuro del aragonés es una pregunta bien difícil. Viachen que considera que es muy negro, o como digo, niero, ¿no? Como se tendrá que decir en un aragonés auténtico. Yo pienso más bien que es griso, y me voy a explicar. Si se tiene en cuenta la situación real, pues de cuasi falta total de transmisión intergeneracional, que cada vegada había menos fabladors monolingües, por no decir ninguno, es decir, cada vegada pues o único que existe ya y más un conjunto de fabladors bilingües y antiparti cada vegada más son de primera luenga castellano y segunda luenga aragonés. Viendo esto, pues claro, dices, o futuro no puede estar muy bueno, pero posiblemente no nos tenemos que encerrinar en cambiar eso, porque es muy difícil, por no decir imposible, esa situación. La situación va a continuar así y creer que pueda haber un conjunto amplio de fabladors monolingües de aragonés, pues no sé, yo creo que eso es ciencia ficción. No nos tenemos que encerrinar en eso, lo que cal es adaptarse a la comunidad de fabla aragonesa y el aragonés cal adaptarse a la situación actual de tipo social. Es decir, en las zagueras añadas han cambiado muchas cosas y somos en un mundo en do prima pues o comercial o economicista o decir las cuestiones prácticas y por tanto pues un mundo en do las fablas chiquetas por desgracia no tienen mucho que hacer, es decir, que no van a evolucionar de unas trazas espectaculares, pero sí que podemos pensar que acomodándonos a las circunstancias actuales, económicas, sociales, culturales, se puede dar un mantenimiento con una chiqueta comunidad, y es cierto que los sociolingüistas charran de un branquil mínimo de fabladors hasta que se pueda mantener una luenga. Charran de 20.000, 30.000, 40.000. Yo creo que con una comunidad alto bajo de 25.000 fabladors, podemos decir, entre fabladors activos y pasivos, el aragonés puede pervivir, puede tener futuro si vía una serie de circunstancias. Por ejemplo, pues como charlaremos después, vía una bastida jurídica favorable, vía amostranza en los centros escolares, y no solamente amostranza, sino que también se emplea el aragonés como luenga de comunicación, como herramienta de comunicación, y es muy importante, sí se logra que haya una transmisión intergeneracional en las familias, eso es importante, y después pues si se consigue que haya también, por ejemplo, un chiquet uso en los medios de comunicación, que cohesione, que faiga como de referencia de la comunidad de fabladors. En ese sentido, pues bueno, se puede mantener y puede tener un futuro. Lo que quiero decir que ya es impensable, por ejemplo, encerrinarse en querer que, bueno, pues el aragonés tiene que tener muchos millones de fabladors porque si no, no se puede mantener. Bueno, pues no, ya es imposible. O que el aragonés tiene que estar una luenga de carácter internacional, pues no, tampoco, ni siquiera de carácter nacional. Posiblemente el aragonés puede conservarse como una luenga de carácter regional en una parte de Aragón y en un territorio concreto y con una serie de opciones concretas. O demás nos vendrá por añadidura, pero eso es lo importante y por tanto yo pienso que sí, que había un futuro que es griso, no negro, griso, pero con matices, y que, bueno, pues que pienso que podemos aconortarnos con eso siempre que nos acomodemos, nos ajustemos un poco a las circunstancias de cada inte. Por ejemplo, una cuestión importante, claro que el aragonés tiene que tener más visibilidad cada vegada, emplearse más en el mundo comercial, en el mundo científico,
en cuestiones administrativas, etcétera, y tener una visión general del aragonés, porque si encletamos el aragonés en la familia, en los usos familiares, en los usos locales y dialeutals, allora las posibilidades de futuro del aragonés son muy poquetas. Pues lo que lleve estos días y lo que para mí el aragonés, que lleve lo que charramos en las vals y en los lugares, la situación y bien muy mal, incluye hecho. Y todo lo que ha pasado estas zagueras 5 añadas, de aún más división entre unos y otros, pues no ha durado en nada. Pienso que había que achuntarse, que había que apostar por lo aragonés original o de verdad lo que se charra en las vals, había que apostar por enseñar y a mostrar a los críos en las vals la suya lengua madre. Y no sé de qué manera, porque me cuesta admitir la necesidad de un modelo común de aragonés, pero sí que habría que valorizar más lo que lleva la lengua en Aragón. La televisión aragonesa ha feito mucho, pero habría que hacer más con programas en radio y televisión íntegros en aragonés. Para lo futuro, pues un poco lo que vos decís ahora, de que había que apostar por una normalización en los medios de difusión, ya no te digo normalización lingüística, ni cooficialidad de la lengua, y yo lo veo para un futuro mucho más entadevant. Pero hoy en día hacer todos un esfuerzo conjunto para que la lengua siga una cosa muy normal de escucharse por todo Aragón. Y sobre todo en las vals, ya que introducir en las escuelas, si tiene que estar voluntario, habrá que estar voluntario, pero en horario escolar las variedades. Y hacer todo tipo de actividades para que los críos se hagan cargo de que lo aragonés es una lengua de mucha importancia, que la pueden emplear y que les vale para la vida cotidiana en los suyos lugares y fuera, con otras vales. Por lo común y somos muy en contra, y estoy charlando ahora en plan general de lo que sé que presionan los míos vecinos aquí en el lugar. No vemos la necesidad, no lo reconocemos como aragonés, no nos parece que siga menester. Sí que, bueno, presionando lo que ha pasado en todas las comunidades y con todas las lenguas, y una solución salomónica para que las lenguas no se pierdan, y eso había que reconocerlo. Y habría que, a lo mejor, en la mi opinión, ya te digo que esta ahora ya charro muy personal, porque en general aquí en el lugar todos se negarían a escuchar una lengua común y a mostrar a los fillos una lengua común. Si viese esa lengua común, sería para emplearla, habría que estar muy mimada, muy bien feita, que nos pudiésemos identificar un poco más con ella y reducirla pues a lo que sería a lo mejor estos medios de difusión en difusión en general, sin olvidarnos nunca que los críos y los jóvenes en los suyos lugares han que aprender la variedad local, porque eso es el aragonés y eso es lo que merece la pena conservar. Pues de la situación actual del aragonés, tornaría a decir que ya casi pues, lo que he comentado en la pregunta de antes, que penso que se tendría que treballar més en común, tots juntos, perquè d'esta manera el lema de divide i venceràs se complirà, però de totes a totes. Jo penso que hi ha que treballar en una única manera, posar-se tots d'acord i tirar endavant d'això. Que les perspectives de futur de l'aragonès també depenen de la gent que estem treballant en l'aragonès. Si la gent tenim l'interès, la fortalesa, el sentit comú de juntar-nos, de veure què és el que ens junta i què és el que no ens junta i intentar dissipar uno i intentar fortalecer lo demás, pues yo pienso que las perspectivas pueden ser buenas. De la otra manera, pues no me atrevo a decir.
casi millor prefiero no dir. Hombre, a perspectivas de futuro del aragonés, yo creo que tienen que estar las perspectivas de futuro de cualquier luenga, ¿no? A perspectiva de futuro del aragonés tiene que estar a de supervivir, a de continuar en Tadeván, a de no desaparecer, y creo que quizá tienen que estar las perspectivas, por lo menos las que desde aquí creo que cal transmitir, y ta ello pues fará falta hacer pues no un poder, como gozamos de decir en aragonés, sino muchos poderes y todo lo que calga hacer en este sentido. Las perspectivas de futuro del aragonés pasan por una idea: sobrevivir. El aragonés, la única cosa que puede fer ara mesmo es sobrevivir. ¿Y por qué digo esta parola, este verbo? Digo sobrevivir porque la situación actual es difícil, pero ya hay esperanza. ¿Cuáles son las posibilidades para sobrevivir del aragonés? Yo pienso que aquí ya on poden abrir una línea de trabajo. Mira, para sobrevivir el aragonés cal que tenga una educación en aragonés. Se han de abrir foros para educar en aragonés. Hasta ahora se está educando por medio de las asociaciones que a nivel particular son pues, bien per subvenciones o bien per el suyo trabajo están educando a la sociedad. Pero yo pienso que ahora se ha de hacer un paso de ya y se ha de educar per medio de vías oficiales. ¿A qué me refiero? La aragonesa ha de tener un currículum. La aragonesa ha de tener un plan de trabajo claro. La aragonesa ha de tener una implantación en la escuela de idiomas. La aragonés, encara que no fuese la escuela de idiomas, ha de tener exámenes que se puedan hacer a nivel oficial. Porque estos exámenes a nivel oficial lo que le darían sería no només una herramienta para tener. Bueno, aquí tenían un modelo de luenga que han de cumplir todo, una ortografía que han de cumplir todo y mismo unos referents que han de arribar y todo. La aragonesa ha de tener exámenes porque se ha de decidir ya, y esto sí que lo digo claramente, se ha de decidir qué es aragonés, qué no es aragonés, qué aragonés es un aragonés estándar, un aragonés a nivel local, qué es el aragonés. Yo pienso que esto sí que, mira, hasta ahora el aragonés ha tenido muchos estándares, no ha triunfado garra estándar, se han feito muchos de estándares, ya sabes, se han feito o sea, cada asociación, cada persona tenía el suyo estándar. Bueno, pues yo pienso que esto, que hay una situación normal en todas las lenguas minoritarias, a nivel europeo y a nivel mundial, siempre la tría de un estándar y un proceso complejo, un proceso histórico, un proceso que lleve más de convergencia que no de imposición, pero yo pienso que el aragonés sí que lleve un momento crítico. Se ha de decidir cuál es el estándar, se ha de sancionar cómo lleve ese estándar y se ha de potenciar y se ha de. ¿Por qué? Esto el diva Moreno Cabrera, que es un lingüista a nivel nacional muy importante, que a mí charra muy todas las lenguas minoritarias, digo, una luenga actualmente sin estándar es como una persona que va por la calle y no tiene ropa. ¿Se puede vivir sin ropa? Sí. Pero has de llevar ropa para tener un trabajo, para tener una vida, una vida regular, una vida normal. A la vez, toda luenga ha de tener un nivel supradialectal que es charrados, el veigan, se puedan ver representados, tengan referencia en ese nivel y puedan decir, bueno, si quiero pasar a un nivel mayor, pues para hacer otras actividades, pues por ejemplo, charlar en televisión, escribir al ordenador, escribir literatura o hacer artículos de opinión en un periódico, que esas personas tengan una herramienta a la suya disposición. A la vez, la supervivencia pasa por tener un estándar. Y ese estándar ha de tener también una normativización, ha de tener unas normas, ha de tener una grafía. Y eso yo pienso que se están haciendo buenos trabajos, que ya hay asociaciones y ya hay entidades que están trabajando muy bien, por ejemplo, per citar la Academia del Aragonés, y otras asociaciones que yo pienso que podrían mismo convertir. Pero también pienso que el aragonés tendría que tener otros factores que pudiesen trabajar en el aragonés. Y he dicho la educación, he dicho la normativización y ahora voy a decir la formación. No, siempre hasta ahora el aragonés ha pensado en formar lingüistas. Me refiero, en las asociaciones se han pensado
en formar gent perquè després esparda la llengua, diga, bueno, pues voy a fer altres professors perquè després aquests professors xerren a altres alumnos i, en fi, una piràmide. Jo penso que també hem de formar més gent. Hem de formar gent que xerre l'aragonès i que siguin publicistes, que siguin periodistes, que siguin abogados, que siguin médicos. Gent que desde la suya vista, desde el suyo punto, desde la suya vida, pueda también hacer cosas per l'aragonès. Pero esa gent, hasta ahora, no ha estado bien enreligada. No se han feto un buen red entre esos charrados. Yo pienso que sí que s'ha de fer això. Una buena idea que s'hauria de fer en l'aragonès és un listau d'associacions, de botigues, d'empreses, d'entitats que saben hablar en aragonès, que saben xerrar en aragonès, que saben fer servir l'aragonès i que te poden respondre en aragonès. I això cumpliria un cuarto factor. L'aragonès ha de tenir un mercat. Un mercat per l'aragonès ha de tenir un mercat perquè la gent que el xerre veiga que tiene beneficios quan el xerra. No només uns beneficios a nivell identitari o uns beneficios a nivell familiar o a nivell local, no, uns beneficios de mercat. L'aragonès, com altres llengües del nostre entorn, hem de pensar només en el català, en l'euskera, l'aragonès ha de tenir un mercat de gent que compre llibres en aragonès, que veiga pel·lícules en aragonès, que se trobe, que compre en botigues que charren en aragonés. O sea, es activistas, ahora el aragonés tiene activistas, tiene ya un buen nivel tiene un buen número de activistas, pero ahora el aragonés el que ha de fer es darles salidas, darles calces, darles medios que puedan continuar viviendo la suya lengua. No només en les suyes asociacions, en el seu grup d'amigos, sinó també de fuera. I això jo penso que servirà també més per la suya visibilitat. Y la zaguera, el zaguer futuro que digo, que ya creo que ya el quinto futuro del aragonés, y que hem de potenciar l'aragonès al nivel local. Me refiero a on se xerra. ¿Cómo se ha de fer això? Jo penso que s'ha de fer per medio de dos vías. La primera, l'aragonès s'ha de potenciar en els zagals, en els críos, en els ninos. I aquests són els que després reviscolaran la llengua. Així que jo penso que sí que ara s'està fent i hi ha una bona feina en les escoles a nivell no només de fuera de l'horari escolar, sinó també dentro de l'horari escolar, que l'aragonès tenga un puesto a on poder xerrar-se. Y la segunda, y una cosa que sí que pienso que no se ha hecho bien y que se podría hacer muy bien, son políticas para animar a las parellas jóvenes de esos puestos, a los jóvenes, yo ya no charro de la escuela ni el instituto, a los jóvenes, a la gent que d'impuesten de los fillos, animales a que les charren en aragonés, animales a que está bien, a que suyos críos pueden ser bilingües. Aquí eso es una pantalla. No hay una cosa mala, hay una pantalla y dales herramientas y diles que tienen muchas herramientas para poderles charrar, para que los chavales medren, crezcan en aragonés. Yo pienso que esas dos son las vías de futuro del aragonés a nivel local en el suyo territorio aún se charra en cada. La educación y la juventud. O futuro de la luenga en Aragón es difícil. Se necesita o impulso de administración para principiar ya el primer paso y automáticamente o segundo paso o trango a muestranza en la escuela, es fundamental. Estoy con tú, pero también importa cuento que a presencia en los medios de comunicación, que haya mayor esparcidura, pues en internet la hay, pero vamos que no es suficiente. En la televisión podemos meter el programa de televisión, pero de calidad. Y ahora a la siguiente generación que viene lo que les va a tocar es seguir luchando por esa reconocedura de la que charlábamos, por esa promoción, por ese uso cultiano y sobre todo por esa cooficialidad, como pasaría en cualquier parte, y que no vengan con la excusa de que hay pocos hablantes, porque el aranés, que tiene menos hablantes que el aragonés, está plenamente reconocido, las calles rotuladas, las carreteras y enseñadas en las escuelas del Valle de Arán dentro de la Generalitat de Cataluña. Y sobre el aragonés es una causa común y ahora toca seguir luchando y seguir defendiéndolo para que tenga una expansión y todos estos siglos de recule se conviertan en un avance. Pero para ello, fundamental, que desde el poder político se asuma el aragonés como algo propio y se tomen medidas tanto económicas de financiación como por supuesto culturales de educación
y poco a poco ir entrando en los medios de comunicación, que de momento, desgraciadamente, es un tema que se entra muy a soslayo o prácticamente de manera anecdótica. Pero... Si nos planteamos ahora cuáles son las perspectivas de futuro que tiene una literatura como la literatura en aragonés, lo primero que hay que decir, sin engañarse, es que son perspectivas precarias. Es lógico, en una lengua con tan pocos hablantes no existe un mercado en el sentido de un circuito por donde puedan circular estas obras y por lo tanto eso hace que la situación sea un tanto precaria. Pero, por otro lado, es una situación paradójica, porque como he mencionado ya en algún momento, dado precisamente ese escaso número de hablantes, hay muchos escritores y hay unos cuantos de mucha calidad. Por otro lado, no se debe olvidar que en los últimos años han entrado factores nuevos en juego, no solo en el caso de la literatura en aragonés en absoluto, sino en el caso general de todas las literaturas, factores que hace unos años no tenían prácticamente ningún peso y ahora sí. Estoy pensando, por ejemplo, en la ubicuidad de Internet. Claro, Internet condiciona, y condiciona en dos sentidos. Condiciona, creo yo, para bien y para mal. Para mal, por ejemplo, por algo muy evidente y que muy probablemente tenga que ver o haya coincidido en el tiempo y en algo se relacione con el auge de la red. Me refiero a que ahora existen menos publicaciones impresas, por lo general. Hay un tipo de publicaciones que antes eran bastante lábiles, pero también muy comunes, de estilo fanzine. Pues todo eso ha desaparecido y por lo tanto se visualiza menos por esa vía. Pero por otro lado, la red está abriendo unas posibilidades muy interesantes y basta con pensar en determinados blogs personales donde se lleva a cabo una tarea no ya de divulgación del aragonés, sino de divulgación de textos literarios en aragonés. Yo suelo poner un ejemplo que me parece interesante, es el blog de Manuel Ramón Campo Novillas, donde es el blog El Aragonés en la Escuela, donde básicamente Campo Novillas lo que hace es nutrirnos de una serie de textos que son adaptaciones de cuentos populares, adaptaciones hechas por él y hechas en aragonés. Bueno, pues es un buen ejemplo de cómo puede influir la red en este sentido. A sus perspectivas de futuro del aragonés, pues una pregunta muy complicada, quiero decir, no sé, tener una bola de cristal me va a hacer aquí adivino, pero bueno, es complicado, quiero decir, ¿no? Porque antimás somos en momentos pues, de persistencia social, que puede haber cambios, pues eso, en lo político, en lo legislativo, no sé, muchas cosas, quiero decir, y antimás yo creo que también somos ya en un contexto cada vez más global, con lo que quiero decir, con lo que tenemos una serie de influencias, de circunstancias que son complicadas de decir, quiero decir. Lo que sí que es verdad, quiero decir, que el aragonés se puede decir que tiene todo el futuro por delante, quiero decir, ¿no? Porque como se han feito tan pocas cosas desde hace muchos siglos, pues ahora sí que es verdad que se podrán hacer con muy poco una ripa de cosas que, bueno, que lleguen, pues a saber lo de importante, quiero decir, ¿no? Yo quiero estar, pues quiero decir, de una manera un realista, quiero decir, pero siempre viendo, no sé, como una rayada de optimismo en el futuro, quiero decir, ¿no? Y creo, quiero decir, o sea, que superando, quiero decir, pues eso, problemas, tensiones, que siempre vienen, quiero decir, diferencias de enfoque, de entender la lengua, entender la situación, la normalización, creo que la posibilidad de hacer muchas cosas, porque sí que es verdad que de una tratado cuasi amateur, quiero decir, cuasi voluntariado, que hayamos puesto pues eso, pues tener una edición de libros, quiero decir, que a la cual se haya dado salto a internet, pues que tengamos ya herramientas, pues de navegador, subvencionador, quiero decir, o sea, una serie de cosas muy importantes, pues esto nos contribuye a que el aragonés y una lengua válida, quiero decir, para hacer cualquier cosa en la vida moderna, con lo cual quiero decir, no hay una luenga solo quedó pasado de a chaminera, de a jota, de a trilla y de a escantas, quiero decir, ¿no? Sino que hay una luenga moderna, quiero decir, ¿no? Con lo que creo que lo más importante, quiero decir, sobre todo, tener, quiero decir, como trastes ya los tenemos, quiero decir, se puede decir, contar con la voluntad y con la posibilidad de poder hacer cosas por el aragonés y en aragonés, quiero decir, ¿no? Si eso no se cercena y si encara viaje que tiene ganas, ¿no? Como yo caso, pues quiero decir, ¿no? De lo que haces con estas reportajes, de toda la gente que continúa editando libros, de toda la gente que continúa mostrando, aunque siga pues de una traza, haciéndose las fotocopias y los materiales y tal y cual, ven que fue un programa de radio aquí o allá, pues de una traza, pues yo, oye, porque tira un rato lo suyo trabajo, lo suyo ocio, del para hacer cosas, yo creo que podremos continuar en tal gana. Ahora, también de verdad quiero decir que eso que cuando todo lo que llegue
aparato administrativo, el gobierno, la legislación no te ayuda, y es muy complicado, porque al fin la gente remata pues cremándose o cansándose o diciendo, yo me voy o me dedico a otras cosas más importantes porque todos tenemos que comer, que minchar, todos tenemos familia, más cosas que hacer. Pero quiero decir, si conseguísemos que todas estas energías que traza voluntariat han feito cosas y son fendo cosas y creo que en Feral, en el semillero creo que se pueden hacer muchas cosas, por eso creo que cal estar optimista. Y pensemos, quiero decir, que también que cada vez ya nuevas generaciones, ya mucha más gente, quiero decir, que ya mira un mundo de diferente traza. Ahora casi toda la gente joven ya sabe que estando monolingüe, o sea, que estar monolingüe, pues eso es una cosa de o pasado y que es una cosa pues que mismo que te cerra posibilidades para el futuro, por lo que cuando se vega que o plurilingüismo, el trilingüismo y una cosa normal, y habrá mucha gente que a lo mejor ya pues decir, coño, esto del aragonés que llega, quiero decir, ¿no? Pues te estaban los míos lolos, ¿qué me contaban ellos en los míos lugar? ¿Qué es esto que han feito aquí? ¿Qué son estos cursos? Porque ahora la gente joven cada vez da una mayor normalidad a todo lo que yo plurilingüismo o multilingüismo y el charlar bellas luengas. Y mucha gente lo ve, que si ahora no charras a tuya luenga, quiero decir, y una o dos más, y es muy limitado para trobar trabajo, para poder salir, para poder estudiar con muchas cosas, con lo cual ya, o monolingüismo, esto de una única lengua y tal, ya se ve como que hay una cosa, pues como que hay un error y que hay una cosa lo pasado. Por lo que digo que pues, que tenemos herramientas para poder decir que en un futuro el aragonés puede ir en Tadeván. Y yo sí que me atrevo a decir que si es que va a ir en Tadeván, quiero decir, ¿no? Que toda la gente que tenemos bella cosa, que no nos dé, quiero decir, o mal temple y continuemos haciendo cada uno en lo que pueda, quiero decir, ¿no? Porque china chana haremos camino. Yo soy muy pesimista porque chen aragonesa que charra aragonés como lengua patrimonial son muy poquez, no arriban a 10.000, son muchos menos de 10.000. Chen que el aprendido son posiblemente mes, pero ye poca chen. O problema es un problema político y la única solución posible es una solución política. Y es decir, entre que el aragonés no sea cooficial en las partes aunque ye lengua común y no sea de estudio obligatorio y una lengua condenada a muerte. Lo he dicho en primeras, aquí nomás empecé a hablar y pienso que eso cal tenerlo muy presente porque el futuro de una lengua pasa del aragonés pasa por la cooficialidad y pasa por el estudio obligatorio. Entre que no tengamos un gobierno que faiga iso, o futuro del aragonés yo lo veigo negro, pero moito negro. A lei que fizo nos socialistas era unha lei curta, e era unha lei positiva pero curta, porque non declaraba cooficial ni el aragonés ni o catalán en las zonas en que se parlan, e tampouco non obligaba a estudiarlo en las escuelas, e tallo iso lle de razón imprescindible. Si no garantizamos a cooficialidad y o estudio obligatorio en los niveles, en todos los niveles educativos en las zonas a que lle lengua patrimonial, o futuro del aragonés no lle garantizado. Bueno, as perspectivas son malas desde un punto de vista que, claro, yo me pienso que somos en el peor momento cuanto a aragonés patrimonial. Pero bueno, y hay cosas que pueden ser más esperanzadoras, ¿no? Como digo, pues pienso que se empiezan a brincar esas diferencias entre un mundo de defensa y de dignificación del aragonés y un mundo patrimonial, los parlados patrimonials de Luenga, y bueno, y existe. No se ha perdido de todo, o sea, estamos charlando, bueno, existen luengas en que se ha perdido de toda la transmisión generacional. No podemos decir que en aragonés eso se haya producido en cara. En gran parte del suyo territorio sí que ha pasado, pero en cara trovamos que se transmite el aragonés no nomás entre neoparladores, pero también en bellas variedad, ¿no? Y bueno, pues digamos, en cara tenemos bella cosa, bel calibo, que podemos bufar para hacer flama, ¿no? Y es muy importante que el aragonés plegue en las escuelas de todas las zonas, aunque os pais encara charran aragonés, encara conocen aragonés. Mesmo si no lo han transmitido, es importante, porque ese puede estar o que cal para que
que retorne al aragonés, ¿no? para que tornen a charlar en aragonés, para que tornen a tener una conciencia, y los fillos, encara que ya no lo charlen con los pais, pues bueno, sigan conscients de que iso pertenece a lo suyo herencio cultural. O esdevenidero levará de a man a vida del aragonés con a vida de as editorials e das publicacións. Si se fa una política lingüística que favorezca el aragonés, pues habrá más publicaciones en aragonés, habrá publicaciones hasta la mostranza, habrá libros técnicos, pero si las cosas continúan como dica ahora, pues probablemente o esdevenidero será pues muy triste y poco halagüeño como llega ahora. Vía una política lingüística que favorezca la mostranza, que favorezca que os niños leigan, que favorezca que se escriban libros técnicos, pues no solo la mostranza, sino otras actividades de la vida, pues esto facilitará que haya más ediciones. Pero si las cosas continúan como dica ahora, la edición, pues el mundo de la edición, pues estará muy amagato, muy difícil de continuar. En definitiva, una cosa y digamos consecuencia de la otra. De momento no oye mal, pero había una cuestión importante. Si el aragonés no se puede adinerar, cuando digo adinerar, digo cuando si no genera, y más en la chenda montaña, la chemba de Gisto Taque, como anécdotas, una vegada que hacíamos en Deprames un cartel en castellano, en 3 lenguas y el aragonés y tal, pues resulta que un comentario y era aquello de decir, coño, ¿por qué no en inglés? Dice, joder, y le contestó el alcalde que ya era do PP en ese momento, y le decía, joder, ¿y por qué no en aragonés también? Quiero decir, que se han feito cosas, pero claro, cal primero visibilizarlo y sobre todo cal que la chen consiga ver que el aragonés también puede generar riqueza, y puede generar riqueza desde un albergue como se proyectó desde el Oligallo, no, pero tuvo en las añadas 90 se quería hacer un albergue que era una escuela de estiu en hecho para que la china aprendiese aragonés y a vivir en aragonés, es decir, como prácticas, ¿no? Y eso habría generado 4 puestos de trabajo y ya se habrían preocupado de tener un buen aragonés para que eso continuase. La situación mismo que ha cambiado también, pero fa muchos años, en lo que era la maquetación de imprenta, te cobraban o doble porque decían que el aragonés era una lengua extranjera. Viachen ahora con capacidad de maquetar en aragonés, ha cambiado todo, lógicamente, pero en estos momentos viachen con capacidad de maquetar en aragonés. Se famosica, quiero decir, si conseguimos en bella medida que el aragonés siga una lengua productiva, tanto en lo lingüístico como en lo económico, el aragonés tendrá mejor futuro que si no lo conseguimos. Pues las perspectivas de futuro marcan malamente, ¿no? Marcan malamente porque yo creo que ya somos arribando tarde donde fa 30 o 40 años, ¿no? Y aquí caldría poner una serie de medidas que en bel momento podrían verse como muy furas, o sea, porque caldría poner una serie de medidas que mismo serían contraproducentes desde el punto de vista sociolingüístico. Quiero decir que serían tan furas, o sea, pues por ejemplo, estoy pensando en que el aragonés habría de estar una asignatura obligatoria, ¿no? Tanto en infantil como en primaria, ¿no? Y claro, eso no veo yo una situación desde el punto de vista sociolingüístico como para que la chen, mismo en los puestos en que se charla el aragonés, la chen lo veyese eso como una cosa normal, ¿no? Pues bueno, las perspectivas de futuro pueden ser buenas o malas, ¿no? Depende de lo que se falla, ¿no?
si no se fa cosas son muy malas. En 30 años puede desaparecer l'aragonés, pero ya fa 70 años ya decían que en una generación desaparecería l'aragonés y no desapareció, ¿no? Es decir, que si las luengas minoritarias tienen una capacidad de resistencia como los virus más que no se piensa, pero la situación ahora ya te digo que llega manada a crabutar. Dependerá de lo que se falla, quiere decir que si se prenen medidas serias por la recuperación de las administraciones públicas, de los medios de comunicación y hay un proceso de dignificación por parte de los fablados patrimoniales, pues bueno, se puede recuperar o alargar un poco más a muerte, pero ya muy mal porque todos los elementos que tenemos para la recuperación de Aragonés son en contra y el principal elemento que para que una luenga se recupere tiene que tener charrados nativos, tiene que tener un espacio vital en que la luenga se emplegue, pues y he petado eso, y es muy difícil el recuperar una luenga si los propios charrados patrimoniales que la tienen la van deixando de charrar o la van castellanizando. Las perspectivas de futuro serán las que nosotros le busquemos, las que es charrados y la gente que la ama, que lo quiere, le busquemos. Si nosotros el deixam perder, pues serán nefastas. Si nosotros el defendem y el llevamos a la escuela y el protegem y impulsam al gobierno para que el respete y el faiga valer, bueno, pues las perspectivas serán millors. No nos hem d'enganyar, hi ha una llengua xicoteta i per tant pues, la pressió del castellano hi és terrible i se'l va menjant, però bueno, dentro d'aquesta situació que és complicada i difícil, fa falta que tinguem unitat i que tinguem valor i que llevem davant les postures que pensam que cal llevar i sobretot l'escola i que aparezca als medis de comunicació, que se veiga que existe y que no charra mal como se ha pensado durante muchos siglos, sino que es una luenga diferente y que cal respetarla y protegerla y guardarla tras otras generaciones. Això, Iris, yo pienso que això es lo que cal fer. Neste ínte, as perspectivas de futuro desde venidero tal aragonés son moito pocas, moi escasas. Sin estas cuestiones que decíamos antes, sin una perspectiva de empleo social, de empleo cultural, de empleo económico, no había futuro para una luenga en el siglo XXI, no había nada futuro. As perspectivas de futuro del aragonés son escasas. El aragonés llena las tres pedretas después de 500 años de ir acotolándose por falta de legitimidad. Falta de legitimidad porque ha dejado de ser a lengua institucional, a lengua de la administración, de las instituciones y también de un mercado simbólico que lleve o sustento o que lleve la apariencia de un mercado económico y de un mercado social. Desde ese punto de vista, si no había un reballo de institucionalización, un reballo de legitimación de la luenga, un reballo de meter en un mercado a carregada a luenga, no había futuro ni a esta lengua ni a ninguna en una situación de globalización como la que tenemos. Entonces, por lo que calle en ese sentido, una normalización que ya se nos ha feito mucho y después sobre todo de institucionalización, de hacer que a luenga valga y cuando valga a luenga, cuando esté en el mercado, allora podrá sobrevivir si es que tiene futuro. Las perspectivas de futuro del aragonés depende de cómo se quiera mirar y depende de cómo la quieran proteger o no. Esto es como Belchite. O sea, si queremos que Belchite se caiga, pues nos sentamos a esperar que se caiga. Y si queremos que Belchite no se recupere, porque no se puede recuperar, o por lo menos se haga visitable y tampoco se puede restaurar, pero bueno, por lo menos que no se caiga, se hará algo. Eso yo no lo puedo decidir. No está en mi mano hacerlo. Yo por mí, claro, que se apuntalaría Belchite y se harían más cosas con respecto a eso, se restaurarían más ermitas o se desenterrarían más muertos de la guerra civil. Habría más investigación en ese campo, ¿no? Pero no está en mi mano y lo de estudiar el aragonés tampoco, ¿no? Creo que si
que si se, por lo menos se enseñara en las escuelas a los chavales, creo que es ahí donde está todo, donde está la educación, la cultura, todo, la investigación, se tiene que inocular en los niños. Pero ya no porque digas quiero que todos los niños sean matemáticos, no, que sean lo que quieran y que vayan hacia donde quieran, pero por lo menos que sepan las opciones que tienen. Que haya una hora o 2 horas a la semana de aragonés y que les digan, ya no de aragonés en sí, de aprender la gramática, sino que sepan qué es lo que les rodea y cómo se hablaba la gente. Eso, habrá niños que les interesará eso, y habrá niños que les interesará el fútbol, y niños que les interesará el arte, y niños que les interesará las matemáticas, pero a lo mejor hay alguno que le interesa eso, y que es bueno en eso. Entonces, ¿por qué no se puede mostrar? Creo que dependerá de lo que se quiera hacer. Si se quiere dar dinero para la tauromaquia, porque creen que eso es importante, pues habrá gente que lo crea. Pero habrá gente que dirá, yo prefiero que mis impuestos se hagan para restaurar los castillos o para poner una puesta en valor de los conjuntos históricos o para que cuando vayamos a Guara sea más bonito. Pero eso depende de lo que quiera la gente que tiene la obligación de hacerlo. Bueno, en la vida universitaria yo creo que la implantación de un departamento o de un desarrollo del aragonés yo creo que vendría de la mano. O sea, no veo ningún problema en que una vez que se realizase un departamento y que este departamento realizase sus notificaciones, su cartelería, en fin, toda su información que le hiciese en aragonés, pues se cogería y se empezaría a hacer como una cosa cotidiana. O sea, yo no creo que hubiese excesivos problemas en que la gente aceptase eso, no sé. Por poner otro ejemplo, o sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar filología hispánica, en Zaragoza iban 4 en bicicleta, 4. Y ahora vienes a Zaragoza, yo que soy de fuera, vengo a Zaragoza y me veo que hay carriles bici por aquí y por allá, que hay bicicletas que se alquilan. O sea, es una cosa que ha crecido y que la gente lo ha aceptado y lo ha desarrollado. Entonces yo pienso que el aragonés podría tener un desarrollo muy parecido. Yo creo que sí, que a sociedad aragonesa y sobre todo a Choventud y a Chen que está en la universidad, yo creo que sí que para que el aragonés se vaya desenvolcando en la sociedad, poquer a poquer, y eso sí, pero yo creo que no habría muchos problemas de eso. Bueno, yo creo que el futuro de la lengua aragonesa se ha de basar como un manco, ¿no? Tiene 4 patas. 4 patas, 2 de ellas yo creo que son ahora en una situación alto baixo buena, ¿no? Como por un costado os fablans, os neofablans sobre todo, que se van añadiendo a esto. Por otra parte, l'asociacionismo, las asociaciones que, deixando pues, las diferencias que creo que me he trovato, que antes no había, pero ahora sí que ya, pues yo creo que las asociaciones también están haciendo o suyo papel. Y las otras 2 patas que yo creo que mancan en este proceso, pues a universidad, como hemos dicho antes, y sobre todo o gobierno de Aragón. Si estas 4 patas do banco son firmes, yo creo que el aragonés tiene un buen futuro. Si no, pues continuará como ahora, en agucí y con cuidados intensivos y desastrazas. Aún así, ha plegado hasta esta situación, aunque a pesar de todos los problemas y de las montañas que nos han posado en el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que si estas 4 patas tiran talanta de van, yo creo que el futuro del aragonés encara es posible.